Un caso muy común y repetitivo a lo largo del crecimiento de las empresas es que se quedan sin efectivo, se quedan sin liquidez, sin recursos para poder operar y cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Porque sí, el aumento de las ventas puede matar tu negocio. Pero tranquilo, porque en el día de hoy te voy a explicar exactamente cuáles son los factores a los cuales les tienes que poner atención y cómo planificarlos de manera correcta para entonces no caer en esta trampa de quedarte sin efectivo por crecer muy rápido. Y pues bienvenidos a Educa tu empresa, mi nombre es Juan Pablo Velázquez y en el día de hoy vamos a abarcar el tema del capital de trabajo y cómo se proyecta a futuro. Y es que cuando una empresa empieza a crecer, normalmente se tiene esa percepción de que simplemente con que las ventas crezcan, aumenten, sí, ya tenemos resuelto todo el tema, digamos, de la operación o de las finanzas, porque si vendemos más, entonces proporcionalmente van a estar el mismo, digamos, la misma cantidad de utilidades. Y en cierta medida puede llegar a ser cierto, pero no siempre es el caso. Depende mucho de cómo planifiquemos, por eso es importante planificar, cómo ajustemos todo lo que pasa durante el periodo, durante por ejemplo un año, a ese presupuesto que realizamos y sobre todo cómo gestionemos en el momento los recursos que tenemos para entonces ser eficientes con cada uno de esos recursos. Porque normalmente cuando crecemos no solamente aumentan las ventas, sino que también de manera proporcional, de manera directa, aumenta el coste de ventas, lo que nos cuesta poder producir ya sea un producto o un servicio. También aumenta normalmente los gastos fijos, tal vez contratamos una persona más, entonces tenemos que pagar más salarios y también incluyendo dentro de eso toda la cuota patronal, por ejemplo. Y sobre todo que muchas veces entonces empiezas a trabajar con clientes mucho más grandes que normalmente te piden entre muchos requisitos para poder trabajar con ellos y que obviamente quieres trabajar con ellos porque la factura que te van a generar es mucho más grande, pero te piden ciertas cosas especiales como por ejemplo un crédito en vez de 30 días que normalmente ofrecías de 60 o de 90 días incluso. Y esto es algo, y este tipo de problemas no los tenías antes, este tipo de desembolsos no los tenías antes cuando no habías crecido. Y si tratas también de operar en la misma manera en la que operabas antes de haber empezado a crecer, ahí es donde está tu error. Porque el crecimiento en una empresa siempre trae modificaciones en cómo se opera, en cómo se planifica y cómo se ejecuta esa planificación. Y aquí es donde se introduce el concepto de capital de trabajo, que no es más que la suma de las cuentas por cobrar, los inventarios, menos las cuentas por pagar. Y para que quede claro qué es cada uno de estos conceptos, que ya lo he explicado anteriormente en otros videos, pero las cuentas por cobrar es todo aquel monto que ya vendimos al crédito, pero que aún no hemos recibido el desembolso o el efectivo por por esta venta. Por ejemplo, entonces vendimos un producto, un lote a 60 días, ya registramos la venta, pero el efectivo no ha entrado. Entonces todo ese efectivo o ese monto que tenemos pendiente de cobrar, esos son las cuentas por cobrar. Ahora, el inventario puede ser desde la materia prima que tenemos sin transformar todavía hasta productos terminados, pero en general es todo esto que tenemos en bodega por transformar o ya transformado que vamos a vender posteriormente. Y las cuentas por pagar son todas las obligaciones pendientes que nosotros tenemos con un proveedor o con alguien externo a la empresa. Por ejemplo, cuando nosotros entonces adquirimos insumos para poder producir y este proveedor nos da por ejemplo 30 días para poder pagarle. Es lo mismo que las cuentas por cobrar, pero al revés. Ahora nosotros somos a quienes se nos dio el crédito. Entonces el capital de trabajo realmente lo puedes entender como que es el dinero que está relacionado directamente y que es necesario para poder operar en el corto plazo, tanto para abarcar la parte de lo que vendes, que en este caso serían las ventas del crédito, lo que vendes, que es tu inventario, y lo que compras, que serían tus cuentas por pagar. Y este monto del capital de trabajo entonces aumenta cuando compras más inventario, porque obviamente necesitas más dinero que para poder desembolsarlo y poder adquirir ese inventario. También aumenta cuando vendes más al crédito y por tanto entonces te pagan más tarde, porque obviamente desembolsaste dinero para poder producir el producto, para poder entregar el producto y toda la comercialización de este mismo, pero aún no te han pagado. Entonces de alguna manera tú estás financiando todo ese proceso hasta que te paguen. Y también aumenta cuando tus proveedores te reducen el plazo en el cual les puedes pagar, te reducen el plazo de crédito, porque entonces más rápido tienes que desembolsar esas compras que realizaste. Entonces en simples números, imaginémonos que tuviéramos de cuentas por cobrar, vendimos entonces al crédito y aún no hemos cobrado, por ejemplo, 100,000 quetzales. Tenemos en inventarios totales 50,000 quetzales y tenemos en cuentas por pagar 75,000 quetzales. Entonces si sumamos las cuentas por cobrar, como indiqué anteriormente, a los inventarios y le restamos las cuentas por pagar, nos da un resultado de 75,000 quetzales, lo cual nos indica la cantidad de dinero que nosotros tenemos que tener para entonces poder financiar según estos datos que obtuvimos. Y aquí entonces, más allá de simplemente conocer un poco más a profundidad, que te recomendaré que vayas a ver el resto de mis videos aquí en YouTube y en Instagram, donde explico mucho más a profundidad este tema, que tiene muchos más matices y maneras de interpretarse sobre
todo para el tipo de industria o negocio en el que estés, pero en este caso, para este video, lo que vamos a ver o nos vamos a enfocar más es en cuánto dinero más necesitamos para financiar la operación si nosotros crecemos para no quedarnos sin efectivo. Entonces vamos a suponer que estás vendiendo 100,000 quetzales mensuales y que vas a pasar a vender 150,000 quetzales. Esa es tu meta, es tu pronóstico o eso es lo que pasó y vamos a verlo en retrospectiva. Y tu situación respecto a los tres elementos del capital de trabajo es la siguiente. Tienes 50,000 quetzales de inventario, 40,000 quetzales en cuentas por cobrar y 30,000 quetzales en cuentas por pagar. Y la situación que se proyecta para cuando vendas entonces esos 150,000 quetzales es que en inventario vas a tener 90,000 quetzales, en cuentas por cobrar 75,000 y en cuentas por pagar 35,000 quetzales. Y esta parte de aquí te preguntarás que cómo se realiza o cómo sé yo cuáles van a ser los números entonces que tenga que pues como poner como para la situación en la cual ya aumentan las ventas. Y la verdad es que esto depende de varios factores, sobre todo es más cuestión de proyección y de conocer tu modelo de negocio, saber qué tipo de cambios van a generarse y eso es ya otro tema de otro video. De hecho tengo algún video de proyección también aquí, te lo voy a dejar en la descripción o en una tarjetita de aquí en el video de YouTube para que lo puedas ir a ver. Pero para calcular entonces cuánto dinero realmente vas a necesitar para poder financiar ese aumento en las ventas, vamos a hacer lo siguiente, que es sacar la variación o la diferencia entre, por ejemplo, el inventario de la situación donde ya creciste menos el inventario de la situación actual o antes de crecer. Y lo mismo con cuentas por cobrar y con cuentas por pagar. Y lo vamos a hacer como se mira aquí, donde entonces en inventario a 90,000, que sería la situación donde ya crecimos, le vamos a restar los 50,000 de inventario de la situación antes de crecer, lo cual nos da entonces una variación, una diferencia entre ambas situaciones o periodos de 40,000 quetzales. Hacemos el mismo cálculo entre 75,000 de cuentas por cobrar de la situación con crecimiento y 40,000 de la situación sin crecimiento. Nos da un resultado de 35,000. Y en cuentas por pagar hacemos exactamente lo mismo. Los 35,000 de la situación con crecimiento menos los 30,000 de la situación sin crecimiento o actual, lo cual nos da un resultado de 5,000 de diferencia. Y entonces si tomamos estos datos de nuevo y los ponemos en la fórmula del capital de trabajo, vamos a sumarle los 40,000 de inventario de esa diferencia que nos quedó, más los 35,000 que teníamos ya entonces de las cuentas por cobrar, y le vamos a restar 5,000 de las cuentas por pagar, dándonos un resultado de 70,000 quetzales. ¿Y qué significa este 70,000? O sea, ¿cuál es el sentido o el análisis que tenemos que hacer con este número? El análisis que tenemos que hacer es que nosotros, para poder generar entonces este cambio de 50,000 quetzales, que como recordemos tenemos 100,000 actualmente y queremos vender 150,000, necesitamos entonces 70,000 quetzales para poder generar ese cambio, hablando en términos de cuentas por cobrar, por pagar y de inventarios. O sea, este cambio realmente no nos hace sentido, porque aunque podamos generar seguramente más ventas y por tanto más utilidades en papel a nivel contable, en la práctica, en la vida real, realmente para poder financiar esta operación vamos a necesitar 70,000 quetzales y solamente nos va a generar un aumento de 50,000 en ventas. Y por eso es que tu empresa, a pesar de que estás viendo que está vendiendo mucho más, realmente está consumiendo más efectivo para poder financiar esa operación. Lo que pasa es que si solamente se evalúa, por ejemplo, un estado de resultados o las ventas de manera individual, parece que todo va bien. Pero a la hora de entonces evaluar también el estado financiero, el flujo efectivo, ya la cosa cambia. Porque entonces el consumo seguramente de nuestra propia caja, de las reservas de efectivo que nosotros tenemos o de la recurrencia a la deuda para poder financiarnos, entonces nos drena todos los recursos que estamos acumulando y poco a poco entonces vamos percibiendo mucho menos dinero del que realmente tenemos hasta donde llegamos a un punto donde financiarnos entonces nos deja quebrados. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que realizar un análisis, porque no siempre va a quedar así, de que necesitemos mucho más efectivo para poder generar un aumento en ventas. Puede que en otro escenario con menores variaciones, por ejemplo, sea mucho más atractivo el escenario, que tal vez sí podamos vender 50,000 más solamente consumiendo, por ejemplo, 30,000 más de efectivo. Y entonces el beneficio real de ese escenario, por ejemplo, es de 20,000 quetzales de diferencia. Y eso sí que sería algo que se va reflejado como beneficio a futuro para nosotros. Por eso es que aquí tienes que hacer tus propios números y no puedes depender de algún par de ejemplos que mires por ahí. Te recomiendo que realmente entonces hagas este cálculo y lo hagas con estimaciones reales. También tengo más videos de aplicar estimaciones reales a tus pronósticos o a tus proyectos, a esa evaluación de proyectos, porque entonces si lo haces de manera muy poco precisa, también así van a ser los resultados y te estás exponiendo entonces a riesgos innecesarios de no poder cumplir con lo que planteaste en un escenario y por tanto perdes dinero. Y todavía, como para que te quede más claro, hay un par de analogías o metáforas que me parecen interesantes y me gustan sobre este tema. Por ejemplo, tratar de un carro sin gasolina. O sea, si tratas de acelerar mucho con un carro ya sin gasolina,
más rápido te vas a quedar tirado entre más aceleres el carro. Entonces necesitas más gasolina todavía, te tienes que adaptar a la cantidad de gasolina que tenés, y entonces así también adaptar lo que aceleras, la velocidad que tomas. Es lo mismo acá. El crecimiento a veces puede parecer muy atractivo, pero si no tienes los recursos con los cuales poder avanzar o impulsar ese crecimiento, seguramente te vas a quedar tirado y no va a funcionar tu negocio. También puedes imaginarte esto como que estás tratando de subir una gran escalera de muchas gradas que representaría el crecimiento que podrías tener en tu negocio. Pero en cada grada que subís, en cada escalón, te dan una caja más que cargar. Al principio estás bien porque esos representan tus costes fijos, algunos costes variables, y en general lo puedes manejar bien. Pero si empezás a tratar de subir las gradas también muy rápido o de dos en dos, cada vez te ponen más cajas y no sabes si lo puedes soportar todo ese incremento también de cajas o de gastos, tanto de costes variables como de gastos fijos, que vas a tener que ir soportando a medida que vayas creciendo. Así que tienes que irlo haciendo poco a poco y planificado. Tienes que saber cuándo vas a poder subir una grada más o en qué momento tienes que descansar un poco, reagrupar las fuerzas y así poder seguir con mucha más fuerza también. Pues justamente por eso entonces tienes que conocer tu negocio a nivel de números y también cómo generas dinero. Cuál es tu modelo de negocio para entonces poder entender cuáles son las necesidades de efectivo que tenés a lo largo del tiempo. Aquí lo que tendrás que hacer primero es proyectar tus ventas de la manera más precisa que puedas, y en base a esto vas a analizar lo que ya ha pasado con tu negocio, cómo se ha comportado tu negocio cuando ha crecido anteriormente, y también entonces evaluar cómo se han comportado las cuentas, en este caso de un balance general, como las cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario, con esos incrementos en ventas anteriores que has tenido. Y así te puedes dar una idea clara de cómo vas a reaccionar entonces en un futuro si creces también. Y ya con esos datos, y si los convertís en porcentaje, te va a facilitar mucho proyectarlos, pues entonces justamente generar ese pronóstico, proyección del capital de trabajo incremental y determinar cuánto dinero vas a necesitar para financiar ese crecimiento. Y como último punto, como bonus, te voy a dar un par de acciones que puedes implementar desde ya en tu negocio que te van a ayudar a mantener un efectivo mucho más sano y que sobre todo entonces puedas crecer también de manera continua sin tener que requerir de tanta financiación para un pequeño aumento en las ventas. Lo primero que puedes hacer es acortar tu ciclo de efectivo, o sea, reducir tu tiempo en el cual te tardas en cobrar, también reducir tu tiempo en el cual te tardas en vender todo tu inventario, y además tenés que alargar el plazo en el cual le pagas a tus proveedores. Lo segundo es que ajustes tu estructura de costes antes de crecer. Tenés que ordenar tu negocio y conocer los números, comprenderlos a fondo, comprender tu modelo de negocio antes de intentar crecer. No puedes intentar correr antes de saber caminar. Y tercero, crece con datos, no con intuición. Tenés que entender cada una de las etapas que tu negocio va a pasar y cuánto puedes crecer, en qué momento y con qué cantidad de recursos para que sea sano. Y pues entonces espero que este video te haya servido mucho para entonces entender desde la parte teórica y cómo debe aplicarse en la parte práctica. Aunque ya obviamente ahí ya muchas más variaciones y se adapta más, depende cuál es tu industria, exactamente cuál es tu negocio y cómo manejas los números hasta ahora. Pero eso, si necesitas asesoría, quieres ayuda específica con tu negocio, con la situación actualmente de tu negocio y quieres proyectar cómo puedes crecer, especialmente ahora que estamos a punto ya de iniciar 2026, dentro de un par de semanas, necesitas tener claro ya seguramente cuánto quieres vender, cómo vas a crecer, a través de qué instrumentos y además con qué estrategia. Y pues este servicio de pronóstico, de forecast, de análisis financiero y de ordenar todos tus números es a lo cual nosotros nos dedicamos con nuestros servicios de asesoría financiera. De hecho, si estás interesado, puedes visitar nuestra página web educatuempresa.com o también puedes escribirnos y visitar todas nuestras redes sociales donde subimos contenido diario sobre cómo administrar correctamente financieramente tu negocio. Por cualquiera de estos medios te vamos a dar la respuesta más pronta posible para entonces poder ayudarte en lo que más necesites. De hecho, incluso podemos agendar una llamada gratuita de 30 minutos para poder entonces entender cuál es tu situación y cómo podemos ayudarte de la mejor manera. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.